Una vez más, seguimos estudiando la preciosísima palabra de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19 y el verso 17 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La leemos en su nombre. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Bueno, entonces allí miramos cómo la palabra nos está narrando su crucifixión, ¿sí? Porque le llevaron allí, en el lugar de la calavera, camino al Gólgota. Allí crucificaron a nuestro Salvador. Pero entonces dice que Pilato mandó a escribir en un letrero para ponerlo aquí en la cruz, y con este título: Jesús Nazareno, Rey. Entonces vamos a mirar un poco, porque él fue el rey, sí, él vino como rey, pero aquí lo rechazaron. Entonces aquí le pusieron una corona de espinas, sí, en señal de burla. Y allí entonces vemos que él derramó su preciosa sangre con un propósito, sí, porque allí venía él desde el principio para hacer la obra del Cordero Redentor. Entonces aquí vemos que Rey de los judíos, y aquí lo mandó a escribir en hebreo. También dicen que lo mandó a escribir en griego, porque estos eran las culturas que habían más importantes en el tiempo, y en latín, ¿sí? Entonces miramos aquí en latín, porque vemos que así se escribe en latín, y aquí esta I reemplaza, que es la Y, con la J. Entonces se dice que Jesús con la V, también le pusieron la U para poder leerlo para nosotros leerlo en nuestra lengua. Entonces es importante mirar la obra de redención, porque él vino aquí en la primera venida. Entonces miramos que esta es la primera venida de nuestro Dios, porque en un principio estaba todo escrito de él, ¿sí? Entonces aquí vemos que en el hebreo estas 4 letras son las 4 letras originales de su nombre, ¿sí? Porque su nombre es Yeshua o Joshua, ¿sí? Que es Jehová salva. Y aquí entonces esta decimos que es Yod. Esta decimos que es Shir, ¿sí? Esta es Bar, y esta Ajim. Cada una de estas letras tiene un significado, ¿sí? Porque Yod es que la mano de Dios. Entonces aquí va a venir la mano de Dios, el brazo de Jehová. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías 53, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Entonces aquí está Isaías 53, donde nos dice la palabra de Dios allí sobre el brazo de Jehová, ¿sí? Porque Jehová en un principio, también vamos a mirar un poco el principio, ¿sí? Porque Juan 1.1 también nos dice, Juan 1.1, para poder mirar el principio, dice que el verbo era con Dios, ¿sí? Y el verbo vino y habitó entre nosotros. Entonces era la palabra en un principio, y la palabra fue hecha carne. Allí vamos a leer la palabra en San Juan, capítulo 1. Y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces aquí está diciendo que era la palabra, ¿sí? Que vino, y dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas
no prevalecieron contra ellos. Entonces ahí está la importancia que es en el principio, porque en él estaba todo. ¿Sí? Todo fue creado por él, aquí dice. Y en el verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Entonces todo fue hecho por él, el universo, todo el mundo. ¿Sí? Porque aquí está, en el principio está, ¿quién? Elohim, el cual vamos a mirar allí como nos traza la escritura desde un principio, desde el Génesis. Y también a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, porque fue rechazado, el rey rechazado. Y más a todos los que le recibieron, a los que crean en su nombre. Entonces aquí está su nombre, que es muy importante nosotros poder comprender la importancia de su nombre, ¿sí? Porque en su nombre hay perdón de pecados, en su nombre está todo, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos sino en Jesucristo, ¿sí? No hay un mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Entonces aquí está el único lugar provisto por Dios para nosotros poder ir a adorar en su nombre, ¿sí? Y dice también que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Entonces aquí ya Él viene para hacernos hijos e hijas de Dios, ¿sí? Ya engendrados ya por su Espíritu. Ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está la preciosa palabra de Dios, como nos traza entonces lo que es el principio, porque aquí venía entonces Él para hacer y a darle cumplimiento a la palabra. Entonces aquí en el principio, que es Génesis 1:1, miramos Génesis capítulo 1 y el verso 1, porque allí dice en el principio: creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Entonces ahí creó todo está en el capítulo 1. Y dice entonces que Dios, porque Dios también en el hebreo sería Elohim, ¿sí? Elohim es el existente, ¿sí? El yo soy, el Dios todopoderoso. Entonces el creador también es el eterno, ¿sí? Entonces aquí estamos mirando un poco lo que es el tetragramatrón, es también estas 4 letras, porque allí ya empieza también el nombre en Génesis 2, pero en Génesis 1 Él está creando, ¿sí? Porque también dice en el principio, Él empezó a crear. Entonces nos venimos de aquí para acá al principio, que es el Génesis, y allí nos está mostrando Elohim, porque Elohim también está en un valor numérico, ¿sí? Y aquí entonces encontramos que Aleph es igual a 1, ¿sí? También Lamed es igual a 30. También vemos a Hei, que es igual a 5, ¿sí? Porque Hei lo encontramos aquí. Aquí encontramos a Hei. Esta es Yod. Esta es Ba. Y esta es Hei, ¿sí? Cada una de estas letras tiene un significado y tiene un valor numérico también. Entonces aquí encontramos esta Yod, que es igual a 10, y Men, porque aquí también miramos que esta que es Men, es importante ver Men, porque Men es igual a 40. Men es siendo probado, ¿sí? En el desierto, sí, porque tiene que ver también con Moisés. Entonces acá, en un principio, ¿sí? Elohim tiene este valor numérico, y esto nos daría entonces 86, ¿sí? Porque acá nos venimos aquí a su nombre, y esto también tiene un valor numérico. Entonces aquí miramos que esta tiene el valor numérico del 10, esta de 300, esta de 6 y esta de 70. Miramos acá el 70, ¿sí? Entonces si sumamos, esto nos daría 386. Ahí podemos ver el 86, Elohim,
aquí, del principio, aquí, cuando vino, ¿sí? En la Santa Cruz. Entonces podemos ver allí el 300, porque el 300 es fuego, es fuego, es fuego. Entonces, el espíritu, luego el espíritu, allí es importante el Ruach, ¿sí? Porque este juego, ¿sí? Que viene y le habla a Moisés, es importante porque a este juego lo tenemos que recibir nosotros aquí, en nuestro corazón, ¿sí? Cuando recibimos el Espíritu Santo. Entonces, Dios estableció su iglesia aquí. Aquí podemos ver esto que es muy importante, lo cual es el candelero de oro que está en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, lo cual nos muestra allí el nuevo pacto. Entonces aquí el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu, se viene a través de estas candeleros, en medio de los candeleros, las 7 edades de la iglesia. Entonces ahí él dice que él es el principio y el fin, ¿sí? El que vive y estuvo muerto, ¿sí? Porque él aquí fue crucificado, y entonces vemos su muerte, también vemos su sepultura, pero también vemos su resurrección. Entonces aquí está, él resucita, a los 3 días resucita, y después vuelve para venir en la forma del Espíritu Santo, porque él dijo, ya no lo dejaré, volveré en la forma del Consolador, ¿sí? Entonces ahí viene el Consolador en Hechos capítulo 2, cuando viene a establecer la iglesia del nuevo pacto. Entonces aquí viene el Espíritu como el Alfa, que él dijo, yo soy Alfa y Omega, ¿sí? El que es, ¿sí? El que y el que ha de venir, ¿sí? El que vive por los siglos de los siglos. Entonces aquí el Dios, el Señor, el Adonai, Dios Todopoderoso. Entonces aquí está el Todopoderoso, el mismo que se le aparece a Moisés en la llama de fuego. Entonces aquí él viene en la forma del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una luz, la luz de Dios. Por eso está conectado aquí con todo esto, ¿sí? Porque aquí está también el Espíritu, ¿sí? Porque Dios, Cristo, dice que es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Y que Dios, o sea, el Elohim, estaba reconciliando en Cristo a cada uno de nosotros, al mundo. Entonces vino allí para hacer todo esto. Entonces es muy importante ver aquí en medio el Espíritu Santo, porque así se mostró con Moisés. Entonces miramos allá a Moisés, porque también se le aparece a Moisés en la zarza para ir a traer los hijos de Israel, ¿sí? Entonces aquí viene el libertador. Dios venía lidiando con él desde que nació. Recordemos que Moisés es sacado de las aguas, pero cuando se encuentra con él lo llama por su nombre, lo llama a veces Moisés, ¿sí? Entonces Moisés le dice, heme aquí, Señor. Entonces él empieza a hablar en medio de la zarza, en medio de la columna de fuego, porque también el Dios estaba aquí, ¿sí? En un principio, en una columna de fuego, y lo encontramos allí con este nombre que también tiene un significado. Aquí encontramos este mismo 300, que es el fuego, ¿sí? Entonces aquí encontramos este que es fuego. El fuego vino aquí, ¿sí? El fuego de Dios para hablar con Moisés. Y aquí vemos esta letra que es G, Hey, que está conectada con su nombre. Aquí está su nombre. Allí siempre Dios pone su nombre en sus hijos, en aquellos que son enviados. Entonces por eso es tan importante. Y aquí entonces encontramos también el valor numérico, que sería 5, sería 300 y sería 40. Esto nos daría 345, ¿sí? La importancia con Moisés, porque aquí está Yod Hei Bajei, ¿sí? Pero entonces esta sería aquí, la representó con esta, con la Y, luego la H, luego la V o la W, ¿sí? Por eso también
es nombrado en un principio Yahweh o Jehová, ¿sí? Entonces ahí está el Señor Adonai. Todo esto se le da, esto que es Hashem, el nombre, ¿sí? Y aquí encontramos Hei de nuevo. Entonces ahí podemos ver, para poder pronunciarlo, Jehová, ¿sí? Porque aquí el hebreo se lee contrario como nosotros leemos. Entonces es importante ver allí cómo Dios se muestra como el gran yo soy. Él le dice, yo soy el que soy. Diles a los hijos de Israel, yo soy el que soy, te ha enviado, ¿sí? Porque Moisés pregunta, ¿y qué les diré y cuál es su nombre? Entonces allí él empieza a hablar con Moisés para poder darle la comisión. Entonces, aquí está el existente, porque él vive, ¿sí? Por los siglos de los siglos él vive hoy. Él es real, ¿sí? En la forma de su Espíritu Santo está lidiando con la iglesia que es su novia, ¿sí? Porque él vino a lavar, ¿sí? Una iglesia y a presentarla sin mancha y sin arruga. Ahí está. Entonces él haciendo la obra de redención en su primera venida. Entonces aquí encontramos Apocalipsis 1:5 que nos dice que también que él es el testigo y él es la palabra, ¿sí? Porque la palabra, ¿sí? También un profeta Dios, el Dios de los profetas, el Dios al cual venía a inspirar los profetas para poder traer su palabra, porque Dios siempre declara su secreto a través de los profetas. Dios no tiene otro medio por el cual hablar, sino a través de sus siervos los profetas. Por eso es muy importante también el mensaje de este tiempo final, que nos revela todas estas cosas, ¿sí? Un profeta que nos trajo también la revelación de Jesucristo y también cómo se vino él a través de las 7 de la iglesia. Ahí podemos ver el candelero y todo lo que representa este mensaje que es tan importante de este tiempo final. Entonces dice que él fue el testigo fiel, también dice que fue el primogénito, porque fue el primero, el primogénito de entre los muertos, ¿sí? Que fue el poderoso conquistador que se levantó de entre los muertos, dejó la tumba vacía y está sentado en haciendo intercesión, ¿sí? Allá en el santuario celestial, el cual también es real. Allí donde nosotros debemos de ir constantemente para ser limpiados, y a través de la ofrenda perfecta, porque él fue la ofrenda, ¿sí? Y él entonces nos encuentra allí a través de su sangre. Ahí importante para poder traer su espíritu. Eso es la instrucción que nos da Dios. También dice que es el soberano, que él es soberano, es lo que hace el soberano de los reyes de la tierra, ¿sí? Entonces aquí está él como rey soberano, ¿sí? Porque él ha de venir también aquí cuando ya venga en Apocalipsis 19 a reinar, porque él vendrá a reinar con vara de hierro, y ahí es donde él viene también con sus hijos, sus súbditos, que es muy importante para verlo también, porque también dice la escritura que él vendrá en las nubes, que todo ojo le verá y que se lamentará por haberlo rechazado. Entonces aquí nos muestra que él nos amó, ¿sí? El amor de Dios que vino allí, una vida dolorosa, de sufrimiento y vergüenza, ¿sí? Pero aquí nosotros podemos identificarnos con nuestro Cordero perfecto para poder ser perfectos, porque el Dios es vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces aquí encontramos la perfección en nuestro Rey, ¿sí? Y también nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Aquí está. Somos sacerdotes también, ¿sí? Nos dice la escritura, ahí está Apocalipsis capítulo 1 al 5. Entonces es muy importante ver esto, porque esto fue su primera venida. Entonces su primera venida fue para redimir su iglesia o su novia, ¿sí? Pero su segunda venida también es importante,
porque él también la trazó en la escritura. Entonces ahí encontramos Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en adelante. Ahí podemos encontrar el descenso de su segunda venida, porque el descenso de segunda venida sería, vamos a leer aquí la escritura para poder comprender lo que estamos hablando, ¿sí? Porque es muy importante, porque el rapto está a las puertas, el arrebatamiento. Entonces nosotros necesitamos saber, comprender cómo es que es su venida. Allí, Primera Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 3 en adelante dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahí está hablando de los que están aquí, ¿sí?, en estas edades, que están esperando hasta este tiempo de hoy, como los otros que no tienen esperanza, porque no todos se van a levantar de entre los muertos, sino solamente los que duermen en Cristo, ¿sí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ahí está la venida del Señor, nos dice: no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces hay un orden en todo esto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Allí encontramos, ¿sí?, su descenso, ¿sí?, porque Él vendría en una nube con gran poder y gloria, una nube de gloria, allí de nuevo, ¿sí? Entonces su descenso dice que Él mismo Señor, Él mismo vendría para poder subir su iglesia, porque aquí al final, cuando termina estas edades, aquí ya entonces empieza el rapto, ¿sí?, lo que llamamos ahí en Apocalipsis 4, sube acá, ¿sí? Entonces Él nos está subiendo en este orden. Entonces dice que Él mismo vendría con una voz de mando o voz de aclamación, ¿sí?, con un mensaje. Entonces aquí está el mensaje. Este es el mensaje con voz de mando, con voz de aclamación. También levantaría un profeta, así como Moisés, también con una comisión. Entonces allí para sacarnos, porque la palabra dice: salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de los pecados ni de las plagas que vendrán, los juicios que vendrán en esta tierra. Entonces Dios tiene que hacer esta obra para poder sacar su pueblo, ¿sí?, porque Él lo va a sacar para aquí, para este gran evento que es también la cena de las bodas, la cena de las bodas del Cordero, ¿sí? Entonces Él necesita subirnos en por esta manera en la cual Él desciende, ¿sí? Entonces Él mismo descenderá de su aparición. Ya lo podemos allí mirar en 1963 en la nube, cómo baja, ¿sí?, para poder advertirnos, para poder sacarnos. Entonces después viene la voz de aclamación, ¿sí?, porque esto tiene que ver con resurrección, y esta parte de lo que estaba hablando el apóstol Pablo allí en 1 Tesalonicenses, de los que duermen, y todo eso se van a levantar primero, y después vendría la reunión, que es con trompeta de Dios, ¿sí?, trompeta de Dios, para poder subirlo. Entonces nos sube aquí, y esto sería entonces un tiempo de 3 años y medio, lo que sería la última mitad semana de Daniel, que esto es importante, porque se estará entonces en la cena de la boda del Cordero allí con Él. Miramos también para confirmar la palabra de nuestro Dios, capítulo 19 y el verso 7 en adelante dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces ahí está todo
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque es el lino fino y las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahí está, entonces, la palabra, ¿sí? Porque está todo el plan de Dios, allí ya viene entonces él, como el hijo de David, ¿sí? Va a reinar 1000 años. ¿Sí? Entonces, bienaventurados los que tienen parte en esta primera resurrección, porque ahí están los reyes, los hijos de Dios, ¿sí? Que también se le dieron las coronas, porque aquí está en la segunda edad y en la sexta edad, ¿sí? Ahí la escritura nos habla de unas coronas, que es importante para este tiempo, las coronas, ¿sí? Porque a este 2 y el 6, si lo miramos, es 26, y este valor numérico aquí de su nombre, o el tetragramatrón, también tiene un valor, y ese sería el 26, es este valor, ¿sí? Porque esta vale 10, y esta vale 5, y esta vale 6, y esta vale 5. Entonces sumamos allí, y esto nos da 26. 26, sí, que es el valor numérico de Elohim del principio, ¿sí? Entonces miren cómo es importante el nombre, Haser, es importante dentro de la palabra, porque todo se va, hay un patrón atrás y todo se va desenlazando hasta cada este tiempo final. Entonces tenemos un Dios que es real, que vive, y que estamos en 2026, en donde muchas cosas están pasando. Y hace 80 años, exactamente, vino un ángel, ¿sí? Para comisionar un profeta, ¿sí? Que también estaba mirando a Israel, porque él dijo, Israel en esta nueva hora está siendo una nación. Entonces, un 7 de mayo de 1946, hoy es 7 de mayo también del 2026, van 80 años, porque aquí Dios lidió con Moisés 120 años. Entonces, los primeros 40 fue Moisés en la casa del faraón, Dios dándole formación allí, ¿sí? Y los otros 40 años fue cuando él escapó al desierto para ser un pastor, se volvió un pastor de ovejas, ahí donde Dios lo encontró, en la zarza, ¿sí? Y como fugitivo se fue escapando de Egipto. Entonces lo vemos que Dios a los 80 lo envía de regreso, y los otros 40, entonces lo encontramos allí guiando al pueblo de Israel como libertador, y a través de una columna de fuego. Entonces aquí está el fuego de Dios, que todos los días los guiaba a través de la columna de fuego y la columna de nube. Entonces aquí está también guiándonos a nosotros hoy, es de la misma manera, porque Dios no cambia. Entonces sigue siendo Jesucristo, sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces encontramos los 120 años de Moisés, que es muy importante. Ahí vamos a mirar la escritura en Apocalipsis capítulo 2, que es el mensaje a la edad de Esmirna, la segunda edad. Entonces ahí dice el mensaje a Esmirna, capítulo 2, y el verso 10 en adelante. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Recuerde que probados es que también tiene que ver con esto, porque Dios probó al pueblo de Israel también cuando los sacó de la tierra de la esclavitud a la tierra de la promesa. Entonces igualmente hoy Dios nos está sacando de este mundo para llevarnos a la tierra prometida, la cual es el milenio, ¿sí? Se viene el milenio, son 1000 años con él. Entonces allí hay pruebas también, porque esta edad tuvo mucha prueba, tuvo mucha persecución. Ahí está entonces la escritura, que el diablo, que es el enemigo, que Roma también, ¿sí? Y nos muestra que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. Ellos allá tuvieron una gran tribulación. Hubo un emperador que se levantó allí y los persiguió y los mató a todos en 10 días. En 10 días hizo una matanza contra todos los fieles de Dios en este tiempo que separaron por Dios. Entonces aquí él dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces ahí están, ellos fueron fieles hasta la muerte, porque era también la edad del buey, en donde era el sacrificio. Si la iglesia tenía que morir
para poder de nuevo, otra vuelta, volver a renacer en la reforma hasta hoy, porque hoy estamos al final ya del árbol novia. Y allí el verso 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y vemos el capítulo 3 para hablar de la edad de Filadelfia, que es la sexta edad. También hay una corona allí, que es muy importante, retén lo que la corona, que nadie venga a quitarte lo que Dios ya te ha prometido, ya lo que Dios te ha dado. Ahí está el verso 10, y dice también: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahí están las dos escrituras. Ahora sí miramos del mensaje de nuestro profeta, que es muy importante, las 7 edades de la iglesia. Página 324 y el verso 125. Un poco de lo que acerca de las coronas y todo esto, porque vamos a ser reyes. Eso lo creemos con todo nuestro corazón, y vamos a estar allá con nuestro rey, ¿sí? Que fue rechazado, pero que allí ahorita viene ya con poder. Entonces ahí está. No es necesario comentar sobre el pensamiento de que Él viene pronto. Sabemos que Él viene pronto porque estamos viviendo en los últimos días, es verdad, pero Él sigue y dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús vendrá en medio de un tiempo de gran desorden y confusión. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y juntamente con su venida hay una resurrección de todas las 7 edades de la iglesia, todos los redimidos de Dios. Muchos saldrán del polvo para ir con los vivos, quienes esperan su regreso. Y estos recibirán coronas. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios, son reyes juntamente con Él, están reinando con Él. Eso significa la corona, reinando y gobernando con el gran rey. Esa es la promesa para todos los que sufren con Él aquí en la tierra, todos aquellos que perseveraron pacientemente, sabiendo que Dios, el juez justo, lo recompensaría. Todo aquel que renunció todo en favor de Él y cometió, y todo en Él, a Él, ellos se sentarán en su trono y compartirán su glorioso reino. ¿Sí? Entonces es un mensaje inspirado de Dios, el mismo Espíritu hablando por un profeta. O aquí tenemos una palabra necesaria para todos nosotros en este día: retén, persevera, no te desanimes, vestidos con toda la armadura de Dios. Usemos todas las armas que Él nos ha dado, usemos todos los dones que están a nuestro alcance, y fijémonos al frente con gozo, porque vamos a ser coronados por aquel quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí está el mensaje, la exposición de las 7 edades de la iglesia. Solamente hablamos un poquito de todo lo que es el reino de Dios, todo lo que significa para nosotros su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo es fuego, es luz que tiene que venir a nuestro corazón, ¿sí? Darnos un nuevo nacimiento para ser hijos e hijas de Dios. Ese es el objetivo, ¿sí? Recibir el sello de Dios, subir a la estatura de un varón perfecto, ser coronados también con una piedra que corona, el Espíritu Santo, para este tiempo final, porque es tiempo de oración, es tiempo de darle cumplimiento a las Escrituras, de lo que Él dijo de antemano por los profetas y por los apóstoles. Entonces ahí está la importancia que es el mensaje, este precioso mensaje, un profeta vindicado de parte de Dios con la nube en el descenso, ¿sí? Porque Dios apareció allí para darle cumplimiento a su propia palabra. Entonces vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.